Bien, continuamos con el ejercicio 2.4. Si escucháis una música de fondo, disculparme, tengo al vecino con el reggaetón puesto a todo volumen y más ya no puedo hacer. No me puedo esperar más a grabar, así que disculparme si escucháis. Intentaré taparla. Y aquí vamos a hablar del uso de la función range. Ya, como ya recordáis, ya la hemos estado usando en ejercicios anteriores. Aquí vamos a ver que tiene unos usos más específicos. El primer uso que le dimos fue pasándole un número, ¿de acuerdo? Un número entero. Entonces la función range generaba una secuencia, ¿de acuerdo?, de números que iban entre el 0 y el número que le habíamos pasado como parámetro menos 1. Bien, aquí en estos ejemplos vamos a ver también que la función range admite más parámetros. Entonces le podemos pasar un parámetro inicio, un parámetro fin y un parámetro salto. ¿Y qué es lo que haría? Pues me generaría una secuencia de números que irían entre el inicio, el fin y digamos que no de manera secuencial, sino haciendo caso, de acuerdo, al parámetro salto. Y luego también pues la función range le podemos pasar simplemente dos parámetros, de acuerdo, un inicio y un final. Entonces lo que haría sería pues generar una secuencia de números desde el inicio al final, pues de manera secuencial, es decir, de uno en uno. En este primer ejemplo vemos un for i in y el rango manual que le ponemos, de acuerdo, recordar que era una manera de utilizar el bucle for. Entonces pues la i irá en cada iteración tomando los valores que hemos creado, ¿no?, en este rango, en esta secuencia manual de números. Y como veis, pues esta es la salida, ¿de acuerdo? En cada iteración mostramos el valor de i, un espacio en blanco y evitamos el salto automático de línea del print utilizando el parámetro end. Siguiente instrucción ya la conocéis. En este ejemplo creo otro for y esta vez voy a hacer que la i, de acuerdo, recorra o tome valores del rango que se va a generar utilizando la función range. Entonces yo le paso a range el número entero 6 y esto quiere decir que me va a generar un rango de valores entre 0 y 5, como se ve a continuación, que voy a mostrar utilizando la función print. En el siguiente ejemplo definimos una variable llamada c a la que vamos a asignar la expresión de la derecha, y la expresión de la derecha vamos a analizarla. Dentro de los paréntesis, ¿de acuerdo?, lo que vamos a hacer es, con la función range, generar un rango de valores, ¿de acuerdo? Ese rango de valores va a empezar en 5 y va a terminar en 19. Y digamos que va a ir de 2 en 2, es decir, el 5, luego el 7, luego el 9, luego el 11, ¿de acuerdo? Y ese rango de valores se le pasa a otra función, que es la función list, que ya la veremos cuando hablemos de las listas. Y la función list lo que hace es generar una lista, ¿de acuerdo?, con un rango de valores que le pasemos, ¿no? Entonces en el rango de valores que generará range lo va a convertir en lista. Si luego mostramos el contenido de la variable c, como podéis ver aquí abajo, ¿de acuerdo?, se me ha generado una lista de valores que va entre el 5 y el 19, como os decía, de 2 en 2. ¿De acuerdo? Sumando un valor es el anterior sumándole 2. En esta asignación, como veis en la parte de la izquierda, estamos accediendo, ¿de acuerdo? Como c en definitiva es una lista y dijimos que una lista es un elemento iterable, pues entonces podemos recorrerla y podemos acceder a cualquiera de sus elementos mediante un índice. En este caso, si ponemos c corchetes y el número 3, estamos accediendo al elemento de la posición, o mejor dicho, del índice 3, que en realidad recordemos que será el 4, es decir, posición 0, índice 1, índice 2, índice 3. El cuarto elemento, que sería el 11, lo referenciamos con el índice 3. Y ahora vemos una operación de asignación y le estamos asignando el carácter a, ¿de acuerdo? Como una lista es un conjunto de elementos que puede ser homogéneo, es decir, todos iguales, o heterogéneo, indistintamente, pues lo que vamos a hacer es que en esa posición que había un 11, lo sobreescribimos, lo machacamos y ahora vemos que se ha insertado el carácter a, ¿de acuerdo? Con lo cual, si volvemos a mostrar la lista con la función print pasándole la variable c, como veis aquí se puede comprobar que lo que antes era un 11 ahora es el carácter a.
Y finalmente vamos a crear, utilizando la función range, una secuencia de números pero invertida, ¿de acuerdo? Es decir, empezará en inicio, llegará hasta fin más 1 y los valores se utilizarán restando a un elemento menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, mirar, for i in range, para i en el rango, y aquí está la clave. Aquí se van a generar números desde el 5 hasta el 1, es decir, hasta el valor final más 1, y cómo se van a generar decrementando en menos 1. Si mostramos en cada iteración del bucle el contenido de la variable i, pues aquí abajo veis el resultado: 5, 4, 3, 2 y 1, ¿de acuerdo? Y cuando la i, digamos que ya valga 0, pues el bucle se detiene, se corta. Y como ya no tenemos ninguna instrucción, pues el programa, insisto, termina de manera esperada y con el código 0. Bien, estamos en el ejercicio 2.5, vamos a continuar explicando el uso de las palabras break y continue. Como os comenté, ambas instrucciones permitían alterar el comportamiento habitual de los bucles tanto while como for. En programación estructurada, bien es cierto que no se recomienda ya su uso, ya que existen otras formas más elegantes, por decirlo así, más estilosas de terminar un bucle, y sabéis cuál es, ¿de acuerdo? Utilizando, como vimos en el caso del while, la condición de salida, y en el caso del for, pues haciendo que itere las veces que necesitamos, utilizando los valores o los rangos adecuados, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hace el break? El break rompe y termina el bucle de manera abrupta, mientras que continue lo que hace es que termina pero con el ciclo actual, con la interacción actual, ¿de acuerdo? Pero continúa evaluándose, volvería a evaluarse otra vez la expresión de salida. En el siguiente ejemplo vamos a buscar una determinada letra en una cadena de caracteres, de tal manera que en el momento que encontremos la primera coincidencia, es decir, la primera letra que coincida con la que buscamos, el bucle se romperá. Bien, definimos la variable cadena a la que asignamos esta cadena y ahora creamos el bucle. For letra in cadena, es decir, vamos a utilizar la variable letra para recorrer toda esa cadena, y ahora vamos a ver qué hace el cuerpo de este bucle. Primeramente vamos a mostrar el valor que tome letra en esa determinada iteración. Anularemos el salto automático de línea y lo siguiente es comprobar si esa letra es igual al carácter h. Entonces, en caso de que esa condición se cumpla, llamamos a break, y break rompe el bucle for directamente y saltaría el control el flujo de ejecución saltaría aquí, ¿de acuerdo? A la siguiente instrucción que hubiera después del for. Como veis, la salida, yo he puesto que quiero romper cuando encuentre la letra h, entonces me muestra todas las letras, ¿de acuerdo? Y cuando llega a la letra h la sigue mostrando, es decir, el bucle itera y mostraría la h, la primera coincidencia, y después se cumpliría esta condición, rompería el bucle y ya no mostraría nada más. En el siguiente ejemplo vamos a crear un bucle infinito a priori, pero que lo terminaremos controladamente usando break. Evidentemente, estas instrucciones vienen de épocas remotas, ¿de acuerdo? De los inicios de la programación. Evidentemente, si queremos terminar un bucle while, no creamos un bucle infinito para luego romperlo de manera abrupta con el break. Directamente tenemos que pensar en una condición de salida del bucle, ¿de acuerdo? En una expresión lógica lo más adecuada. Bien, entonces definimos la variable x a la que asignamos el valor entero 5. Ahora comienza el bucle while infinito. ¿Y qué hacemos? Pues vamos decrementando el valor de x en 1, después lo mostramos evitando el salto de línea automático y ahora comprobamos. Y en el momento que la x valga 0, llamamos no, porque no es una función, ejecutamos la sentencia break
¿de acuerdo? Y el bucle while se rompe en ese mismo instante. ¿Cuál es la salida que produce todo esto? Pues aquí la veis, ¿de acuerdo? La x entra valiendo 5, pero al decrementarse en 1, el primer valor que se muestra es 4, ¿de acuerdo? Se evalúa esta condición que no se cumple, siguiente vuelta, 3, 2, 1, en el momento entre la x valiendo 1 se decrementa en 1, con lo cual valdría 0, se muestra el valor 0, que sería este, y ahora sí que se cumple la condición de este if. Como la x vale 0, se ejecuta la instrucción break y se rompe el bucle. Bien, el siguiente ejemplo os lo he puesto para que veamos un ejemplo de bucles anidados, ¿de acuerdo? Tenemos aquí dos fors anidados, uno que está, llamémosle el bucle for j estaría dentro del bucle for i, y con la instrucción break, si la utilizamos dentro de un bucle, que en este caso la vamos a utilizar dentro del cuerpo de j, se rompería el bucle, pero ojo, solamente se rompe el bucle j, el bucle i continuaría, ¿de acuerdo? Vamos a ver la salida que esto produce. Definimos dos variables i y j en esta asignación múltiple y a ambas le asignamos el valor known. Ahora vamos a creamos el primer bucle donde la i va a tomar valores en el rango de 0 a 4, es decir, los valores 0, 1, 2 y 3. Después, dentro de ese for, tenemos otro bucle for anidado que también va a tomar valores dentro del rango de 0 a 4. Y en este segundo bucle anidado tenemos el break. Entonces, como veis, en el momento que se entre al bucle j, siempre va a romper en el primer ciclo. Y después mostraremos los valores que van tomando i y j. Así que la salida es esta, ¿de acuerdo? Bueno, de aquí a aquí. ¿Por qué? Bueno, analicémoslo. La i comienza tomando el valor 0, empieza este bucle, la j también toma el valor 0 y en ese momento rompe el bucle j. Aquí que mostramos el valor de i y el valor de j, que sería 0, 0, ¿de acuerdo? Siguiente iteración del bucle i, ahora la i vale 1. Empieza el bucle j, la j toma el valor 0 y otra vez se rompe, con lo cual ¿qué se muestra? Pues 1, 0. Siguiente vuelta del bucle i, ahora la i vale 2. En este bucle lo mismo, la j toma el valor 0 pero lo rompe, no llega a dar la segunda iteración, así que aquí se muestra el valor 2, 0. Y el siguiente sería el 3,0 y ahí termina, ¿de acuerdo? Ahí sí que termina el bucle i porque ha llegado al final, ha llegado al último elemento que sería el 3. Entonces, como veis, esta ha sido la salida. Ya os digo, insisto, hay otras formas de hacer esto. Yo el break ni el continue, bueno, el continue sí que se utiliza, pero el break, una instrucción que también existe en otros lenguajes, que es el goto, que se utiliza para saltar de línea. De manera, por ejemplo, estamos en la línea 31 y nos interesa ir a una instrucción de la línea 23 y lo haríamos, pero ya os digo, eso viene de épocas pasadas. Bien, y en el siguiente ejemplo vamos a mostrar todos los caracteres de una cadena, exceptuando un determinado carácter que nosotros elijamos. Entonces definimos la variable cadena, le asignamos esta cadena. Y ahora con un bucle for definimos la variable letra, que es la que vamos a utilizar para recorrer todos los caracteres de la cadena. En cada iteración del bucle for, ¿qué vamos a hacer? Comprobar si el valor de letra es igual al carácter A, por ejemplo. Y en ese caso, ¿qué haremos? Ejecutar la instrucción continue. ¿Qué es lo que hace continue? Como dije, pues rompe esa iteración, con lo cual esta instrucción print ya no se ejecutaría y volveríamos otra vez al inicio del bucle, es decir, a la siguiente iteración. Si evitamos cada vez que se ejecute el continue, esta instrucción ya no se ejecuta, ¿qué ocurre? Pues que, como veis aquí, tenemos la cadena que hemos asignado al principio, pero ninguna de las A's, de los caracteres A de la cadena, se muestran en pantalla. Y como ya no hay ninguna instrucción más, pues el programa termina dando la salida código 0, indicando que todo ha ido adecuadamente, y aquí también podéis comprobar que no tengo ningún warning ni ningún error.